ventajas y los resultados oficiales. No se está pasando, no son las pruebas que no existen. Salieron de una cuenta atribuida a Correa. Secuestró y luego incendió un camión en el este de la policía. El presidente Lenín Moreno le retiró de las funciones. entregaban los sobornos a funcionarios públicos. Vistazo al 2017. Discordia electoral. A las 5 de la tarde del 2 de abril el Ecuador ya se había pronunciado y dos festejaban su victoria. ¡Hemos ganado las elecciones! Después de eso, la incertidumbre. La página del Consejo Nacional Electoral estuvo caída. Recién a las 19:30 hubo datos. La diferencia era de poco más de 200.000 votos y entonces comenzaría otra historia. Yo no puedo ser cómplice de un fraude. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. Simpatizantes del binomio del movimiento Creo se lanzaron a las calles. Hubo manifestaciones en las principales ciudades del país, marchas que tenían como destino las delegaciones del Consejo Nacional Electoral o su misma sede. Queremos que se respete nuestro voto, saber que el voto que yo di está contándose como lo yo di. No es justo, nosotros no estamos incluso por el candidato, estamos por la democracia, señor. Después de 7 días de manifestaciones, la policía desalojó el campamento que habían instalado en la capital afuera del CNE, exigiendo que se vuelvan a contar todos los votos. Tienen 2 horas para desarmar. Pero las protestas continuaron hasta que la autoridad electoral anunció que habría un recuento de las actas impugnadas. 1.275.000 votos se volvieron a contar, los resultados no cambiaron. Y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Igual, esto no convenció a los opositores. Pero los hechos ya estaban consumados. El 16 de mayo le entregaron las credenciales a los candidatos que el CNE certificó como ganadores. Soy el presidente de todos los ecuatorianos y trabajaré por cada uno de ustedes. Vuelvo a recalcar, por los que votaron por mí y poniendo muchísima atención a todo aquello que pensaban aquellos que no lo hicieron. 2 días después, el todavía presidente Rafael Correa le entregó al titular del Consejo Nacional Electoral la Orden Nacional al Mérito por mantenerse fiel al cumplimiento del deber. La mesa no servida. Nunca estará claro si el mismo día de la elección fue cuando se gestó la ruptura. Lo cierto es que en medio de los festejos, el entonces presidente electo Lenín Moreno emitía una sentencia que sería la grieta que devendría en desastre para su movimiento político. Atentos porque quiero inaugurar el gobierno más limpio de la historia del Ecuador. Amén. Quiero erradicar completamente la corrupción. Pero nadie lo entendió así. Juntos parecían felices. Se anunciaba el continuismo. No se podía prever que sería la última vez que Moreno entonaba las felicitaciones al líder que por última vez se las bailaba. Hasta el día de la posesión todo parecía normal, loas y agradecimientos. Pero ya con Moreno en el sillón presidencial comenzaron los problemas. Él había anunciado que dialogaría con todos y quedó claro que el diálogo no siempre une, que a veces separa y rompe. A inicios de junio, Rafael Correa criticaba al Frente Anticorrupción que constituyó Moreno y el viaje de la canciller Espinosa a Naciones Unidas. Pero Moreno había hecho más que eso. Desmontó el Plan Familia, eliminó la Secretaría del Buen Vivir y los ministerios coordinadores que implementó Correa. El país no terminaba de salir de su asombro, cuando una fotografía hizo pensar que todo había sido un malentendido, que las cosas estaban bien, que seguían siendo amigos del nuevo gobierno. Habían transcurrido apenas 7 días. Moreno demostraba no ser de los que se quedan callados. Que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos.
El 10 de julio Rafael Correa viajó hasta Bélgica, donde había anunciado se radicaría, pero antes de irse hizo una suerte de advertencia. Que no me digan que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo. Ido Correa, un día después, Moreno advertía que la economía del país no era lo que nos habían contado. Esa es la mesa servida que nos dejaron. Carajo, servida de deudas. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. De ahí en adelante los ataques se generalizaron. Moreno no solo marcó distancia con el régimen de Correa, sino que lo criticó abiertamente. En este momento estoy dudando muy seriamente de que me dejó la cosa así, precisamente para que yo fracase y poder constituirse en el principal opositor del gobierno. Era un lobo disfrazado de oveja, con la argolla que lo rodea, esperando su oportunidad, que nos han odiado desde siempre. Y el expresidente desde Bélgica seguía protestando. Hizo una visita relámpago al país de 10 días. En su presencia se precipitó el llamado a consulta popular y no pudo hacer nada para recomponer un bloque legislativo partido en dos. Moreno sigue con su estrategia de gobierno y Correa reclamando traiciones y deslealtades, defendiendo su legado a 9.500 kilómetros de distancia. El gran atraco. En 2017, la Operación Lavallato, que llevó a la cárcel a varios intocables de Brasil, salpicó a América Latina cuando uno de los detenidos, Norberto Odebrecht, decidió revelar la millonaria trama de sobornos que montó con su empresa. Habló a cambio de beneficios en su condena. Con esa información, Estados Unidos puso a temblar a 12 gobiernos cuando reveló las primeras cifras de los pagos ilegales. En Ecuador, la constructora brasileña pagó $33,5 millones a cambio de contratos a su medida y cero control de la autoridad. Pero las cifras globales eran de espanto. Uno de los abogados de Odebrecht hizo confesiones desde España. La constructora brasileña Odebrecht pagó 788 millones en coimas. ¿Cree usted que esta cantidad es real, que es correcta o fue superior? Superior. Mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos. ¿A cuántas personas sobornó la constructora en el mundo? Son más de 1.000 personas. Ecuador tuvo su propio delator, el brasileño José Santos, quien contó en detalle cómo a través de intermediarios entregaba los sobornos a funcionarios públicos, que fueron cayendo uno a uno. Primero el exministro de Electricidad Alexei Mosquera, a quien Odebrecht depositó $1 millón en Andorra. Luego hubo más detenciones, empresarios, abogados, funcionarios públicos y el tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien 4 meses más tarde también fue procesado. El juez Miguel Jurado acaba de dictar auto de llamamiento a juicio en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Odebrecht coimó para obtener los contratos de obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa, hidroeléctricas, poliductos, acueductos y hasta la remoción de tierras de una refinería que nunca se hizo. El caso Odebrecht terminó relacionado con un escándalo anterior, la red de corrupción descubierta en Petroecuador gracias a la investigación periodística internacional conocida como Panama Papers. El nexo, las offshore o empresas de papel que fueron clave para la entrega de sobornos. El país en el que más mandatarios y exmandatarios están en problemas es Perú. Ollanta Humala y su esposa tras las rejas. Alejandro Toledo prófugo. Alan García, Keiko Fujimori y el propio presidente Kuczynski bajo sospecha. También están en la cuerda floja en Panamá, Argentina, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Venezuela, México y por supuesto Brasil. Ecuador es el único país que tiene a su vicepresidente de la República sentenciado, preso y su cargo con los días contados. Década perdida. El escándalo por los sobornos de Odebrecht en el Ecuador se destapó el 2 de junio cuando la Fiscalía allanó la vivienda del entonces Contralor del Estado Carlos Polit y pidió la detención de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, en Guayaquil. Polit
Días antes salió del país a Miami y encargó su cargo a Sabet Chaumont. El contralor subrogante Pablo Celi desconoció esta designación y en medio de una polémica asumió la entidad de control. No me diga la vía ese tipo de tonterías. Doctor, no puede ser. Pollitt, ya involucrado en el caso de sobornos de Odebrecht, renunció desde Estados Unidos. Mientras que el vicepresidente Jorge Glass asistió a la asamblea en donde le recibieron sus coidearios con alfombra roja para desvirtuar las acusaciones que le involucraban en la trama de sobornos de Odebrecht. Los oficialistas le blindaron en la Asamblea Nacional y apuntaron a Pollitt, quien en una inusual sesión de domingo fue censurado con 132 votos. Que dicho funcionario incumplió sus funciones al frente de la Contraloría General del Estado. Caído el contralor, acusado por la Fiscalía de recibir $10 millones para desvanecer glosas a Odebrecht, las investigaciones se centraron en Glass, quien acudió en varias ocasiones a rendir su versión en la Fiscalía General del Estado. Él se declaraba perseguido. Un claro ejercicio de persecución política. Sin embargo, medios de Brasil y Perú revelaron audios y videos en donde aparecían el delator de Odebrecht, José Santos, con el tío de Glass, hablando de pago de dinero. Tres cosas que rapidita. Quiero que me ayude, porque necesito plata para la campaña de vida. Los opositores de Glass intentaron llevarlo a juicio político en la asamblea sin éxito. Paralelamente, la relación de Glass con el presidente Lenín Moreno se deterioró y el mandatario le quitó funciones del gobierno. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, el dedo apunta cada vez más hacia usted. Me han negado el uso del avión presidencial, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio. Su situación se volvió crítica cuando se filtraron nuevos audios, esta vez de conversaciones directas entre Glass y Santos sobre pagos de millonarios contratos. 58 millones en aumento de dólares. Sí, pero reajuste de precio 93 millones. El fiscal Carlos Vaca Mancheno vinculó a Glass por el delito de asociación ilícita. El golpe de timón de la investigación se dio cuando el delator de Odebrecht rindió su versión anticipada desde Brasil y declaró ante la justicia ecuatoriana que entregó dinero a Glass a través de su tío Ricardo Rivera. El señor Jorge Glass y el señor Ricardo Rivera son hermanos siameses. Se alimentan y respiran del propio cuerpo. El 2 de octubre, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, ordenó la detención de Glass. Él estaba en Guayaquil y fue trasladado a la cárcel 4 de Quito. El proceso pasó a manos de un tribunal de la Corte. La audiencia de juicio duró 14 días ininterrumpidos. El pasado 13 de diciembre, el juez ponente del tribunal, Edgar Flores, dio lectura de la sentencia. Se impone a los señores Jorge David Glass Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín Córdoba, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Arias Quiroz, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. Además, ordenó la reparación económica para el Estado. 33.396.116 dólares se dispone el pago de esta suma por los sentenciados. Fue el veredicto de uno de los hechos de corrupción más escandalosos en el país y el desenlace de la noticia más comentada de la década. Ya regresamos con Vistazo al 2017. Esto es Vistazo al 2017. Elefantes blancos. Las megaconstrucciones fueron una de las propuestas del gobierno de Rafael Correa. Obras millonarias, pero que reflejan graves problemas y que de a poco el nuevo gobierno pone en evidencia. Están las que no se concretaron. El ejemplo emblemático es la refinería del Pacífico, en la que se construyó un acueducto, se contrataron estudios, se aplanó el terreno, se hicieron vías de acceso, incluso construyeron viviendas para quienes allí iban a trabajar. Pero la obra principal, es decir, la planta de la refinería, no se hizo. Solo si es que encontramos quien invierta en la refinería es que es un buen negocio, o si no puede ser únicamente novelería. Verifiquemos que tengamos
Primero, inversionistas, gente que esté interesada, para que no nos pase lo mismo que la repotenciación de esta planta. Se refiere a otra refinería, la de Esmeraldas, que esa sí está operativa pero presenta serios daños. Y aunque fue repotenciada hace tan solo 2 años, un informe de la Contraloría detectó una serie de averías que incluso provocaron su paralización por varios días. Parar esta refinería cuesta alrededor de $1.200.000 diarios. En esta línea de megaobras con serias deficiencias están el poliducto Pascuales Cuenca, la planta de almacenamiento de gas en Monteverde y la estación de licuefacción en Bajo Alto. El gobierno de Correa también construyó 8 hidroeléctricas, pero solo funcionan 3. Las otras 5 registran problemas. Pero no es todo. En la ciudad del conocimiento, Yachay, se detectaron más irregularidades. Y así lo confirmó el contralor subrogante Pablo Celi luego de recorrer sus instalaciones. Un análisis de la Contraloría detectó varios inconvenientes, además de la inestabilidad administrativa y altos salarios. Todo esto en solo 3 años de vida. Uno de los proyectos más costosos del gobierno anterior fue la plataforma financiera gubernamental, que a pocos días de su inauguración se inundó revelando graves fallas. Y la lista continúa. Se han identificado 640 obras que presentan distintos niveles de dificultad. Muchas de estas obras finalizadas en lo físico, en la infraestructura, pero que mantienen problemas contractuales y legales vigentes. Y entre las denuncias, saltó el sobreprecio. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, varias carreteras reflejaron ese problema. Una de ellas es la vía Vilcabamba-Bellavista, que hasta la edición de este reportaje no estaba concluida. El avance de la obra es del 98%. El monto original fue de $18.9 millones y el monto contractual llegó a $152 millones. Es decir, 663% más de lo que fue contratado. Una extensa lista de megaobras en riesgo. Se necesitan cerca de $1.000 millones adicionales para su finalización física y contractual. Una millonaria cifra que no estaba contemplada y que hasta ahora no se sabe cómo la conseguirán. Mano a la justicia. El 25 de agosto se filtraron una serie de correos electrónicos en los que el expresidente de la República, Rafael Correa, la exministra de Justicia, Johanna Pesantes, y el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, daban instrucciones sobre casos judiciales. Varios de los correos salieron de una cuenta atribuida a Correa, quien se mostraba preocupado por el resultado de juicios de activistas y opositores. Entre ellos, el exasambleísta Pepe Acacho, acusado de terrorismo organizado, o Clever Jiménez, enjuiciado por injurias contra Correa, pero también por procesos de impacto público como el de los 2 estudiantes del Colegio Central Técnico, apresados y enjuiciados tras una protesta contra el régimen. La filtración dio argumentos a un grupo de jueces que denunciaron presiones desde el gobierno. Estamos aquí denunciando actos de corrupción, de injerencia en los despachos de los jueces a nivel nacional y queremos que se tomen los correctivos necesarios. Al final, las acusaciones cayeron sobre el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, quien 3 días después de la filtración reconoció la veracidad de las comunicaciones, aunque le restó importancia, así como a sus denunciantes. Sí, intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. El escándalo fue a la Asamblea, en donde los opositores trataron de llevar a juicio a Yalc y a los demás vocales de la Judicatura, siempre con la presión de jueces denunciantes. El juicio fracasó, ya que los oficialistas cerraron filas alrededor de Yalc, aunque eso no acalló el escándalo que llegó a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Este es uno de los correos electrónicos filtrados. Fue dirigido a la exministra de Justicia, Johanna Pesantes, con el listado de todos los candidatos a la Corte Nacional de Justicia. Incluía una columna con su perfil político. Ahí en verde se marcó a los afines a país y en rojo a los no recomendables. Como nació el escándalo, murió sin investigación.
Pesantes es ahora secretaria jurídica del gobierno y Yalc sigue al frente de la judicatura. En el recuerdo de la gente quedó esta mención del presidente Rafael Correa en el 2011. Dirán que queremos meter mano en las cortes. Sí, queremos meter mano para bien del pueblo ecuatoriano. Así, con esta consigna, el expresidente ganó una consulta que le permitió reorganizar la justicia, pese a que la Constitución establece la existencia de 5 funciones estatales, independientes y autónomas. Narcoterror. Ecuador cierra el año con el decomiso de más de 90 toneladas de droga. El 85% iba a salir por aeropuertos, puertos y por las costas ecuatorianas hasta países de Centro, Norteamérica y Europa. En esta ilícita actividad, en el 2017 surgió la figura del llamado Pablo Escobar ecuatoriano. Es el manabita, alias Gerald, acusado de liderar la mayor red de narcotráfico en el Ecuador, quien mantenía nexos criminales con varios países. Fue detenido en Colombia, pero Estados Unidos pide su extradición. Se le atribuye el envío de 250 toneladas de droga en los 2 últimos años y también múltiples sicariatos. Está realizando algunas amenazas a funcionarios en el Ecuador. Estas organizaciones del crimen reclutaban pescadores para llevar droga por alta mar. Según las autoridades, 700 ecuatorianos están detenidos en cárceles de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En el 2017 se desarticularon 2 laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas fronterizas con Colombia, con capacidad de producir hasta 7 toneladas de droga quincenalmente. Un informe de la Procuraduría General de México afirma que en Ecuador están operando cárteles de ese país. Lo que existe son fuertes organizaciones de ecuatorianos que dan apoyo logístico a todos estos cárteles. Pero el crimen no solo se da a gran escala. El año que acaba de terminar marcó un incremento en la guerra entre bandas por el microtráfico de drogas, lo que también desencadenó una ola de muertes violentas. Según la Policía Nacional, 67 personas fueron asesinadas por temas de droga. 50 de ellas fueron acribilladas en Guayaquil. Las víctimas fueron encontradas embaladas, maniatadas y con huellas de haber sido torturadas. Una disputa de territorio o por un mal arreglo que se dio entre estas personas. Los microtraficantes reclutaban a menores para luego de convertirlos en consumidores, formen parte de las redes criminales. Los tentáculos de estas bandas se extendieron incluso hasta planteles educativos, donde las principales víctimas fueron niños y jóvenes. Más allá de los esfuerzos de las autoridades, la pregunta que todos se hacen es, si cientos de toneladas son capturadas, ¿cuántas sí logran salir hacia su destino? El narcotráfico en el Ecuador, pese a los golpes que recibe, parece fortalecerse cada día más. Ya regresamos con Vistazo al 2017. Esto es Vistazo al 2017. Catástrofes. La temporada de huracanes del año 2017 fue una de las más intensas que se recuerde. Islas del Caribe, Los Cayos al sur de la Florida, la ciudad de Miami y una serie de condados tanto a lo largo de la costa atlántica como la costa del Golfo de México sufrieron el embate de la naturaleza. Esta es la inundación causada por el huracán Harvey en Texas y Luisiana. Una semana después, el huracán Irma destruía poblaciones enteras en islas como San Martín y Anguila y avanzó también sobre Cuba y Puerto Rico, territorio que casi de inmediato recibió al huracán María de categoría 5 y vientos de casi 300 kilómetros por hora. México fue sacudido por una serie de terremotos en apenas 3 semanas. El de Chiapas, de 8.2 grados de intensidad, cerca de la medianoche del 7 de septiembre. ¡Aquí hay niños! ¡Aquí hay niños! El de Puebla, de magnitud 7.1 grados, el 19 de ese mismo mes. En total fallecieron más de 400 personas. Y al otro lado del mundo, en Asia, las lluvias monzónicas soltaron su furia sobre la debilitada infraestructura de Bangladesh, India y Nepal, donde hubo más de 1000 muertos.
Miles de habitantes fueron afectados también por otras catástrofes, las guerras. La de Siria cumplió 6 años y estas imágenes de un ataque químico contra la población civil dieron la vuelta al mundo. El desplazamiento forzado por persecuciones en África agravó la crisis de migrantes. Los cuerpos de 77 náufragos fueron hallados en las costas de Libia, mientras 500.000 de musulmanes rohingyas huyeron de Myanmar rumbo a Bangladesh, denunciando torturas y una operación de limpieza étnica por parte del ejército. Pero estas no fueron todas las catástrofes que asolaron el mundo en el 2017. El horror llegó a muchos otros lugares, bien provocados por la mano del hombre o causados por la naturaleza. Terrorismo mundial. Organizaciones terroristas hicieron de ciudades en Estados Unidos y Europa el blanco de una serie de atentados. Métodos simples, pero perversos. Londres. En los meses de marzo y junio, 2 atropellamientos masivos terminaron con la vida de 13 personas. Uno de los más dramáticos ocurrió cuando el atacante en una furgoneta se lanzó contra peatones en el puente de Westminster. Al poco tiempo, el paseo de las Ramblas en Barcelona se convertía en una pesadilla. 14 muertos y 50 heridos cuando una furgoneta arrolló a una multitud en la sección peatonal de la vía. 2 eventos similares se dieron en Nueva York. El atropellamiento en Times Square, con 1 muerto y 22 heridos. El auto literalmente voló antes de estrellarse y poner fin a su recorrido mortal. Y 8 ciclistas murieron atropellados cuando otro hombre subió a la ciclovía paralela al río Hudson. La noche del 1 de octubre se producía la masacre de Las Vegas. Stephen Paddock, de 64 años, disparó una lluvia de balas desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay contra los asistentes a un festival de música country. 58 personas murieron, más de 500 quedaron heridas. Un mes después, otro estadounidense armado acribilló a 26 personas, incluidos varios niños que asistían en familia a un servicio religioso en la pequeña iglesia de Sutherland Springs, en Texas. Esto ocurría en países de Occidente, mientras comandos yihadistas atacaban en países como Nigeria, Irak o Afganistán. El Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, con sede en España, señala que en el 2017 hubo un total de 10.300 muertos por terrorismo en el mundo. Lo impensable. The President-elect of the United States, Donald John Trump. Contra todo pronóstico, el multimillonario Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos con un discurso nacionalista. We will make America strong again. Y beneficiado por el sistema electoral del país, pues su rival, la demócrata Hillary Clinton, lo había superado en el voto popular. En un año en el poder, dio marcha atrás en las nuevas relaciones con Cuba, limitó el ingreso de viajeros musulmanes y abrió otros frentes a nivel internacional. Cuando Corea del Norte amenazó con atacar con misiles a la isla de Guam, territorio estadounidense en el Pacífico, Trump respondió que destruiría a la nación comunista. La retórica belicista iba en aumento. Trump pateó el tablero de la diplomacia al hacer de Estados Unidos el primer país en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. De inmediato surgieron las protestas en todo el mundo árabe en defensa de Palestina, que reclama como su capital al sector oriental de la ciudad. El gobierno palestino dijo que Trump había echado por tierra todos los esfuerzos para un proceso de paz. Sobre Venezuela, Trump dijo que todas las opciones, incluso la militar, estaban sobre la mesa. ¿Quién manda en Venezuela? El presidente de ese país, Nicolás Maduro, había resistido a la presión por el descontento popular, represión contra las protestas que duraron 4 meses y en las que murieron más de 100 personas. Y el joven violinista Willy Arteaga se convertía en el símbolo de las protestas pacíficas. Maduro reforzó su régimen con una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes 100% oficialista y ahogó a la oposición, que terminó por dividirse. Al final del año, una nueva etapa de diálogos en Venezuela, cuya crisis social, económica y política
llevaron a decir que ese país se ha convertido en un estado fallido. Pancho Segura nació prematuramente en un bus camino a un hospital en Ecuador. Creció en medio de la pobreza y fue el mayor de 7 hermanos. A temprana edad sufrió de raquitismo y malaria. Sus piernas pequeñas lo mantuvieron lejos del deporte más popular de su país, el fútbol. Entonces aprendió por sí mismo a jugar tenis. Cuando era adolescente, Segura consiguió un trabajo como pasabolas en un club exclusivo donde aprendió tenis. Tuvo tanto éxito que fue reclutado por la Universidad de Miami, donde ganó el Campeonato Nacional de Estados Unidos en singles por 3 años consecutivos, desde 1943 a 1945. Para el 50, Segura, un hombre de 1,5 metros, se convirtió en el jugador número 1 del mundo, con su famoso tiro a doble mano. Él comenzó su carrera cuando solo los jugadores amateurs participaban en los torneos más grandes como Wimbledon. Después de su vida como jugador, Pancho Segura se convirtió en un entrenador profesional en el club de tenis Beverly Hills, donde se hizo amigo de estrellas de Hollywood. Luego fue mentor de un joven jugador, Jimmy Connors, guiándolo a conseguir 8 importantes títulos en singles. En 1984, Segura fue incluido en el Salón de la Fama y en 1991 obtuvo la ciudadanía estadounidense. Pancho Segura vivió el sueño americano. Murió en su casa en California a los 96 años. Of course I ordered no triumphs. Do you think I'd order triumph for myself? Perhaps you could love me as I am? I wondered when I'd be seeing you, Mr. Potter. James Bond. Yo tengo mucha esperanza en el país. Es un país bueno, es un país sano. Para brindar un servicio que sea apreciado por el empresario. Rogelio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Nómina oficial de convocados.